Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la casa de todos los madridistas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fanático Real Madrid. Hoy es sábado 10 de julio y me he venido a los pies del Santiago Bernabéu para traeros los últimos avances en la remodelación de nuestra casa. Así que ya sabes, amigo, si eres nuevo en el canal te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones, da el botoncito rojo de aquí abajo en la esquina, porque hoy el canal viene cargado de muchísimos vídeos y no quiero dejar pasar la oportunidad de dar la bienvenida a un nuevo miembro premium. Él es Paco Sánchez. Muchísimas gracias, amigo, por todo el apoyo que me das. Si tú también quieres aparecer en los vídeos, hazte miembro premium dándole al botoncito que pone aquí abajo unirse. Así que nada, amigos, vamos a comenzar con todos los detalles en el día de hoy. Estamos, chicos, toma frontal junto a la torre D. Vemos que están trabajando ahí arriba, vamos a hacer zoom, están trabajando en la desconexión de las cadenas que unen los carretones. Ya en el día de ayer vimos cómo empezaban a desmontar piezas de la parte superior de los carretones y podéis ver a esos cracks que se mueven con muchísima soltura en las alturas. Yo sería incapaz. Y bueno, esto lo que quiere decir es que dentro de muy poquito estos carretones van a ir desapareciendo, porque las megacerchas ya estarán completamente unidas a las cerchas norte y sur. La estructura de la cubierta del lateral este que tenéis ahí ya se habrá completado y muy prontito esos carretones irán al lateral oeste, la zona de Castellana, porque tenemos que izar las próximas 2 megacerchas. Vamos a ir bajando a Padre Damián, vamos a observar todos los avances que se hayan producido en el nuevo torreón. Así a primera vista ya estoy viendo que los soportes para el siguiente nivel de paneles de encofrados ya han llegado a la altura definitiva. Ahora, cuando estemos frontal, os haré unos zoom y vamos a ver si hay algún tipo de avance en el nuevo edificio del lateral este, mientras hacemos un plano general de este cruce en el fondo norte con el lateral este, Rafael Salgado con Padre Damián, y vamos a acercarnos a ver si vemos algo nuevo. Les mostramos cómo van las conexiones entre el torreón y el estadio, esas conexiones de color rojo que ya empezamos a ver cuando accedemos al interior del estadio, en esa zona que ocupaban los torreones de los palcos VIP. Alejamos imagen para ver cómo es la estructura general. Voy a subir un poquito arriba porque en el último nivel, a ver si lo sacamos bien, ahí podéis verlo, han puesto un tramo de escaleras. Ese nivel difiere un poco de los inferiores, que son completamente planos. Bueno, estamos ya frontales al nuevo edificio del lateral este, esa estructura roja que dentro de muy poquito va a comenzar a ganar metros a lo largo de toda la fachada de Padre Damián. Vamos a hacer zoom. Durante la pasada semana estuvieron colocando todas esas piezas. Aquí lo que podemos ver es que tienen este tramo de aquí de escaleras colocado, faltaría el que baja y su correspondiente descansillo, pero sin embargo podemos ver cómo por detrás están todas las placas del forjado colaborante instalado, y dentro de muy poquito empezaremos a verlas también en esa zona que tenéis ahí. Además, si giramos un poquito en lo referente al torreón, podéis ver cómo está esa plataforma ahí. Dentro de muy poquito, la próxima semana, seguramente tendremos paneles de encofrado como los que se ven en lo alto del Torreona e iremos ganando un nuevo nivel de altura. Amigos, esta es quizá una de las noticias del día. Tienen completamente enganchado el carretón sur de la megacercha número 1, la que está más en la fachada del lateral este, lo tienen enganchado, y me da a mí que dentro de muy poquito va a desaparecer eso ya de los cielos del Santiago Bernabéu. Vamos a hacer un zoom mucho más cercano para que no perdernos ningún tipo de detalle. Fijaos ahí cómo están con la cesta en el interior, esa espectacular grúa que llegó estos días. Esos son los ganchos con lo que lo tienen, y vamos a estar muy pendientes. Fijaros ahí en las uniones cómo faltan bastantes, o sea, todavía tienen tornillos puestos, pero si os fijáis en la diagonal de la izquierda, que va desde el centro hacia la parte superior de vuestras pantallas, en esa unión con la cercha hay muy poquitos tornillos ya, en esa zona. Plano general del lateral este, y vamos a tratar de subir a los cielos del campanario a ver si conseguimos ver algún avance en la zona del parking. Estamos ya recorriendo la Plaza Sagrados Corazones a los pies del estadio. Por cierto, chicos, hemos conseguido subir ahí arriba y luego tendréis un vídeo en el canal con las vistas de pájaro desde el campanario de Sagrados Corazones y un pequeño corte con la dueña del puesto de flores
que hay en la Plaza de Sagrados Corazones, que son los que me han dejado subir, y espero que os guste porque va a estar muy gracioso. Y nada, si estáis viendo el vídeo desde aquí, un saludo para todos los trabajadores, que de verdad que muchas gracias, porque os tenemos mareados los youtubers con subir ahí arriba, y qué menos que daros vuestra cuota de protagonismo. Sí, señor. Está empezando a apretar ya el calor a Madrid. Nos fijamos ahí en la grúa cómo tienen enganchado el carretón, y a ver si a lo largo del día de hoy terminan por desmontarlo, y si no, mañana. Comenzamos a avanzar por Avenida Concha Espina, fondo sur. Vamos a hacer plano a la planta superior del Torreón. Paneles de encofrado colocados, algunas armaduras que ya empiezo a ver cómo sobresalen. Así que ya sabéis lo que va a tocar esta semana: hormigonado a saco, retirada de paneles de encofrado a partir de mediados de la próxima semana, y un nuevo nivel que sigue ganando alturas el estadio. Todavía tiene que crecer otros 2 más, creo. Plano de la cubierta esa megacercha número 1, y al fondo, tapado por esta pequeña grúa azul extensible, elevadora, el edificio lateral vamos a continuar por Avenida Concha Espina, dirección Paseo de la Castellana, Plaza de Lima. Ya sabéis, entraré al interior del estadio para traeros las mejores imágenes del día de hoy. Viene aquí un pedazo de damper, siguen sacando tierra del interior del Bernabéu. A priori poquitos cambios en la fachada, y mientras tanto nos vamos a poner detrás del transformer de Grúas Aguilar. Vamos a hacer zoom a esa parte de ahí arriba para que veáis cómo tienen enganchado el carretón desde esta toma trasera. Ahí lo podéis ver, y vamos a continuar en nuestro recorrido. Ya sabéis, la fachada del fondo sur, al igual que la del fondo norte, se está trabajando a fondo en ella, pero visualmente desde la calle no apreciamos cambios significativos de una semana a otra. El interior debe ser espectacular como se encuentra. Hay muchísimo ruido y tengo muchas ganas de entrar dentro del estadio porque va a ser todo un espectáculo. Fachada del fondo sur, plano general. Va a estar muy bien comparar estas imágenes con las que tendremos dentro de un par de meses, ya con las lamas colgando y toda esa estructura de piel envolvente de acero que va a ir recubriendo la totalidad del estadio. Aquí vemos la estructura de andamios que va creciendo en la fachada del fondo sur, cercanos ya a la Torre B. Esa otra estructura a la izquierda es para la plataforma elevadora, y me da a mí que esa plataforma elevadora va a conectar con esos andamios y va a servir como plataforma de acceso para subir, bajar personal, incluso materiales. Vamos a dirigir ahora la mirada a la Torre B, porque por ahí ya podéis ver cómo va desapareciendo la losa de hormigón en su parte superior, y estos tramos de aquí, que ya se ve también el cielo a través de ellos. Lo vimos el otro día. Dentro de muy poquito esta torre se va a quedar totalmente descabezada como las demás. Plano general de las 2 torres B. Vemos aquí más claramente la cantidad de losa que se han cargado ya. Espectacular. Aquí tenemos la nueva Torre B, que poquito a poco debe ir ganando densidad en la colocación de los paneles, y ahí tenemos a mano izquierda las 2 megacerchas. Hacemos zoom, aproximamos. Ahí las tenemos ya con los 2 listones superiores en el tramo más cercano al fondo sur. La megacercha número 3, que es la de la derecha, yo creo que está ya completamente lista. Le faltará por instalar en el interior de la misma unos planos de la pasarela de servicio, y durante los próximos días vamos a ver avances muy importantes durante la próxima semana en la megacercha número 4, la que tiene que quedar más en el lateral oeste. Y por cierto, voy a volver a subir la mirada para que veáis desde cerca todo lo que se ha encargado ya de la Torre B. Esto tiene que estar demolido a final de verano. Llegan nuevas piezas a la zona de acopio de materiales del fondo sur, Torre B. Vamos a seguir avanzando. El ritmo que ha cogido esto es tremendo. Yo creo que les ha entrado las prisas, ¿eh? Objetivo, llegar a septiembre, y yo sigo confiando, aunque hay muchos en los comentarios que me ponéis que ni de coña, pero yo sigo confiando porque la obra ha ganado una velocidad de cojones, hablando mal y pronto.
Fijaros aquí abajo, esto de aquí son tramos de pasarelas de servicio. Está el sol a punto de asomar y abrasarnos en Madrid, va a hacer mucho calor entre hoy y mañana. Fijaros ahí, otro plano desde otro punto de vista de la parte superior de la Torre B. Lateral oeste frente a la fachada principal del estadio, presidiendo la Castellana. Aquí podemos ver lo avanzada que está ya la megacercha número 4. Fijaros ya la gran cantidad de tramos superiores que tiene. Ahora nos fijaremos más en el fondo norte si no nos tapan mucho las nuevas oficinas. Pero es que esto va a ir muy rápido. Veo que todavía tienen las uniones en T, las tienen pendientes de ejecutar. Esas uniones en T son estas de aquí. Veis que están los tramos perpendiculares que unen los dos laterales de la cercha, y estos palitos de aquí tienen que subir y conectarse con eso, formando esa especie de T desde este punto de vista. Otro punto de vista de la fachada lateral oeste. Y por cierto, cositas nuevas que vuelvo a ver por aquí. Vamos a ganar metros, os hago zoom porque también están demoliendo la losa de la parte superior de la Torre C. Ahí lo vemos, giramos y ahí lo podéis ver. En esta zona de aquí ya se está encargando la losa de hormigón de esa histórica torre. Ya hemos llegado al fondo norte. Os voy a hacer un plano general de esta visual de las dos megacerchas que tanto me gustan. Fijaros, trabajos en la colocación de paneles e instalaciones en el interior de la torre. Y ahora nos vamos a fijar desde otra parte para ver otro punto de vista, a ver si conseguimos captar un buen plano del desmontaje de la losa superior. Nada amigos, aquí entre las sombras y la malla no podemos verlo. Vamos a hacer un recorrido por la parte superior de la cubierta del fondo norte. Vemos los listones ya totalmente instalados. Bajamos la mirada, alejamos zoom y nos vamos a dirigir al interior del estadio para ver todos los avances que se han producido desde el día de ayer. Estamos ya en las galerías del interior del estadio y fijaros en lo que os comentaba cuando estaba fuera sobre la plataforma elevadora que va a subirse por aquí y los andamios, y tiene toda la pinta, vamos, tiene toda la pinta no, que va a ser para esto, para la subida de materiales, personas y lo que estimen oportunos para los niveles superiores del estadio. Aquí lo tenéis, y ahí a la derecha tenéis por dónde va a ir deslizándose esa plataforma elevadora. Y quédate conmigo porque vamos a acceder a ese mirador que tanto os gusta para ver todos los detalles. Un legado eterno, esto es lo que nos va a quedar a los madridistas, un estadio espectacular. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al interior del estadio. Fijaros cómo está avanzando esto. Bueno, ya sabéis, si sois nuevos en el canal, suscribiros, activar las notificaciones, y si venís al estadio y me veis, podréis aparecer en los vídeos. Aquí un saludo a Manuel y Mari Carmen, que han venido desde Córdoba, ¿no? Pues nada, manda un saludo, ¿una a la Madrid o algo así o qué? A la Madrid. A la Madrid, vale, muy bien. Pues nada, gente muy maja que me voy encontrando aquí en las obras. Luego verán el vídeo. Vamos a sacar unos planos cortos de todos los detalles que están ocurriendo en el interior. Fijaros que es muy prontito. Hoy en Madrid dan temperaturas cercanas a los 40 grados. He tenido que madrugar y se ve que los operarios en la obra también, para intentar trabajar con las horas de menos calor del día. Venga, vamos a acercarnos con la cámara. Ahí tenemos interior de la cueva, todas esas ménsulas, esas armaduras. No se aprecian avances significativos por ahí, pero fijaros ya hasta dónde tienen hormigonado. Esto es una auténtica barbaridad lo que han hormigonado en tan solo 2 días, y este tramo de aquí ya está preparado. Seguimos avanzando, luego lo tendréis muchísimo más cerca. No os preocupéis que voy a haceros zoom. Fijaros toda esa zona y hasta dónde llega ya el hormigonado de las ménsulas. Esto va realmente rápido, y además también estoy viendo cómo están ejecutando las armaduras del lateral oeste, y es una auténtica burrada hasta dónde han llegado. Fijaros que ya están llegando al tramo final. Recorremos el tramo norte del terreno del juego. Vemos cómo están encofrando, colocando las armaduras, y posteriormente hormigonarán esas vigas que van a servir como refuerzo de toda la losa
de hormigón que se va a conformar en el terreno de juego. Seguimos recorriendo el lateral del túnel de Adif, ya completamente hormigonado también. Han retirado los paneles de encofrado. Continúan bajando todo el terreno en la zona contigua a las gradas del lateral este y podéis fijaros cómo va avanzando también la ejecución de la losa que va a pillar entre el terreno de juego y la banda del lateral este. Ahí tenemos esos plásticos en el tramo más sur que se comenzó a hormigonar, sirven para retener la humedad del hormigón. Ya sabéis que en Madrid, como os he dicho, va a hacer muchísimo calor durante el fin de semana y si el hormigón en esa reacción exotérmica en la que va desprendiendo calor y elimina la humedad lo hace muy rápido, el hormigón podría perder sus propiedades y no sería aconsejable. Habría que repetir los trabajos de nuevo en la zona, cuando está pasando por la calle, en la zona de allí del córner este. Ahí ha visto bastante movimiento, la retroexcavadora ahora mismo la han retirado y no puedo apreciar nada. Plano general, vamos a ver si conseguimos encontrar la pieza enorme con la que estaban el otro día haciendo pruebas y demás. En esta zona de aquí del camión lo pudisteis ver en el directo, ahora mismo no consigo verla, no sé si la han metido en el interior del terreno, o sea, en el interior del foso. Vamos a hacer super zoom y vamos a recorrer todo el interior. Vemos cómo proceden al hormigonado de un nuevo tramo de ménsulas, realmente espectacular. Ahí podemos ver cómo están vertiendo el hormigón. Vamos a recorrer todos los tramos que tienen ya completamente hormigonados. Esto es una auténtica pasada, chicos. Fijaros todo eso, la zona en la que está el camión grúa, esto ya lo vimos el jueves, y todo ese tramo de ahí que también está hormigonado hasta esa zona de ahí. Esa zona de ahí ya tiene restos de hormigón. Vemos cómo siguen trabajando en la colocación de paneles y es que a lo largo de la próxima semana yo creo que se van a ventilar todo el tramo de ménsulas que dan más hacia el interior del terreno de juego. Y fijaros, vamos a recorrer ahora el lateral oeste, toda esta zona. Fijaros esas ménsulas especiales con esas armaduras, hay una cantidad de acero brutal metida aquí, entre acero y hormigón. Tremendo. Ahí veis esa configuración que tienen y ese hueco que habrá que estar atentos para ver para qué sirve. Nos dirigimos ahora al terreno de juego, esas vigas que están haciendo para reforzar la posterior losa que se va a configurar sobre el terreno de juego, que va a albergar esos raíles para desplazar las placas del césped retráctil hacia y desde la cueva. Fijaros ahí todos los paneles, ahí esos tramos ya están con las armaduras, si lo podéis ver en el tramo medio, y llegan hasta el final. Vamos a subir ahora la mirada por encima del túnel de Adif, vamos a ir recorriendo todo ese tramo que han hormigonado, todos esos micropilotes, y dentro de muy poco, ¿qué vamos a ver ahí? Pues armaduras que van desde el tramo bajo, desde el murete en el que estáis viendo a ese operario caminar, armaduras que van a ir siguiendo esa orientación y que van a reforzar toda la bóveda del túnel de Adif. Es increíble el ritmo que le han metido a esto en los últimos días, en las últimas semanas, es realmente espectacular, chicos. Y vamos a llegar a la zona del fondo sur, zona de la grada abatible ya, lateral este, esos raíles y las canaletas ya ejecutadas, y ya tienen hasta casi la mitad de la abertura de la grada abatible hormigonada con esos plásticos que habíamos comentado antes, que sirven para retener la humedad del hormigón en el proceso de fraguado y curado. Estoy quemando ahora un poquito la imagen con la luz, pero es para que lo veáis mucho mejor. Fijaros ahí en el soporte junto al torreón de esas piezas rojas que hemos ido viendo cómo han ido formando durante estos días. Esa estructura roja va a seguir creciendo y dentro de muy poquito veremos cómo empiezan a descabezar esta estructura que albergaba los antiguos torreones VIP. Fijaros, ahí están trabajando en, creo que es la última unión que les queda por realizar de la megacercha número 2, la de rodadura. Están trabajando en ello y también van con prisas porque, si os habéis fijado ya, la megacercha número 1 ya tiene todas las uniones hechas, tanto en el extremo sur de aquí como en el norte, y están procediendo a la eliminación de los carretones, como habéis podido ver desde fuera. Desde aquí no podemos apreciarlo bien,
porque nos pilla por medio toda la estructura de la cubierta, el carretón del acerchados, etcétera, así que tendremos que conformarnos con las imágenes desde el exterior. Y nada más, amigos, esto ha sido todo por hoy. Es una auténtica barbaridad el ritmo que está cogiendo la obra en el estadio. Ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa las notificaciones y no te pierdas los vídeos que te dejo aquí, detalles en 4K para que puedas disfrutar y el mejor avance sobre el estado de la obra en la zona del parking. Nos vemos en próximos vídeos madridistas. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.